Buenas tardes. En el presente congreso realizado para el ramo de riesgos y desastres naturales, desarrollaremos el tema manejo de desastres socionaturales, el caso de Haití, Katrina y Sumatra Andamán. Pero antes, para contextualizar, partiré resumiendo en breves palabras las características que marcaron a cada uno de estos eventos naturales, las pérdidas humanas, económicas y sociales y el manejo pre y post desastre. El 12 de enero del año 2010 se registró un terremoto a 15 kilómetros de la capital de Haití, Puerto Príncipe, con una magnitud de 7 grados en la escala de Richter y 15 kilómetros de profundidad aproximadamente. Este fue el mayor registrado desde 1770 y se percibió en muchos países cercanos, como Cuba y República Dominicana. Los efectos causados fueron devastadores. La cifra de muertos se estima en más de 320.000 personas, 350.000 heridos y más de 1,5 millones de personas sin hogar. Pero el desastre no fue el movimiento sísmico en sí, sino que las pésimas condiciones de planificación urbana, las condiciones ambientales con una alta degradación y paupérrimas normas de construcción desencadenaron una alta vulnerabilidad que siempre estuvo allí, que solo esperaba algún evento como el ocurrido. Por otro lado, el huracán Katrina, formado en los Estados Unidos en Nueva Orleans y que atacó al país en agosto del 2005, tuvo ráfagas de viento que superaron los 280 km por hora y es considerado uno de los más mortales en la historia. Asimismo, también fue el que más daños económicos produjo, calculándose en más de 100.000 millones de dólares. Por otro lado, las víctimas alcanzaron 1.833 personas, producto del huracán en sí o por consiguientes inundaciones. El manejo fue lento y se critica la lentitud con la que actuaron las autoridades. La ayuda humanitaria que llegó se retrasó, producto de la burocracia propia del país, y se perdieron numerosas medicinas, alimentos y bienes entregados por los países aliados para la reconstrucción. Esto hasta el día de hoy es muy criticado. La reconstrucción también fue lenta y los habitantes de Nueva Orleans volvieron lentamente a la normalidad. Finalmente, el terremoto y tsunami que se produjo el año 2004 en Sumatra, Andamán, Indonesia, es uno de los más grandes registrados en la historia moderna. Tuvo una magnitud aproximada de 9 grados y una profundidad de 30 kilómetros. Costó la vida de, según cálculos recientes, más de 500.000 personas, incluidos los desaparecidos. Se dice que es el peor desastre natural de toda la historia humana reciente. Hay un sinnúmero de factores que se pueden proyectar para el desencadenamiento de tal magnitud de desastre. Entre ellos se cuenta la gran cantidad de comunidades en zonas costeras, producto de una mala planificación territorial y la ausencia de un sistema de alerta temprana que favoreciera la preparación ante algún evento. Ahora bien, examinemos algunas de las medidas utilizadas para estos 3 episodios de desastres socionaturales. Partiendo por el caso de Haití, se pueden recoger malas y buenas experiencias que surgieron a partir del terremoto en 2010. Entre los malos aspectos se destacan la dependencia de ayuda humanitaria, ya que la mitad del costo de reconstrucción fue aportada por los distintos países u organismos internacionales de ayuda, tales como la Cruz Roja. Esto sin contar con la ayuda humanitaria que ha sido enviada hasta el día de hoy para la reconstrucción de Haití. Por otro lado, la reconstrucción ha sido muy lenta e ineficiente, principalmente en las viviendas más afectadas. Esto debido al poco presupuesto que existe y a la extrema pobreza, que acentúa más aún el desastre, pues se expone a la población sin hogar a enfermedades y crisis alimenticias. A su vez, tampoco ha sido buena la organización de ayuda humanitaria, que si bien puede ser bien intencionada, no ha sido prolija y ha producido casos incluso de epidemias, tales como el sucedido con una tropa humanitaria de la ONU, que trajeron una epidemia de cólera causando más de 7.000 muertos. No obstante, también han existido algunos esfuerzos por mejorar la situación, que si bien son menores, aportan a una mejor gestión de riesgos. Entre ellas destacan la relocalización de algunas comunidades, desplazándolas a zonas más seguras con mejor infraestructura. También se destacan los esfuerzos en inversión para aumentar la resiliencia social, económica y estructural. Esto a partir del propio presupuesto haitiano, el cual ha sido destinado completamente al proceso de reconstrucción, aunque postergando así el desarrollo social y económico como una cara opuesta. Por último, están las medidas inmediatas destinadas a solventar las necesidades alimenticias de la población, que hasta el día de hoy siguen siendo muy críticas. Siguiendo ahora con el caso del huracán Katrina, ocurrido en 2005 en Estados Unidos, se pueden desprender las siguientes medidas utilizadas. Como medida negativa, se cortó demasiado pronto el tráfico, impidiendo huir a la ciudadanía hacia otras ciudades más seguras o distantes de la influencia del huracán. También, otro aspecto que empeoró la situación fue que el gobierno nacional demoró en prestar ayuda y reordenar su agenda.
tanto para el envío de tropas que evitaran los desórdenes y saqueos que se produjeron, como para el correcto restablecimiento vial y telecomunicacional. De hecho, aún se critica la gestión del entonces presidente George Bush, quien no detuvo sus vacaciones y apareció en las zonas afectadas pasadas 2 semanas del hecho. A su vez, la mala infraestructura, de diques principalmente, recién está siendo reestructurada y reconstruida con el objetivo de impedir nuevos anegamientos. Sin embargo, también hay que destacar algunas medidas que fueron positivas y funcionaron en general de manera correcta, tales como la ayuda sanitaria, especialmente para los más pobres, y la humanitaria, que contó con una buena coordinación estatal. También se destaca, una vez ocurrido el desastre, la responsabilidad estatal de reconocer las pésimas condiciones de vida e infraestructura con que contaba New Orleans, y así comenzar una adecuada planificación territorial. Por último, las medidas adoptadas en el caso del terremoto y tsunami de Sumatra Andamán son más complejas de evaluar, pues incluye a más de un país, siendo 13 en total los azotados por este desastre y los cuales están configurados en islas de difícil acceso y coordinación mutua. Sin embargo, se pueden resumir las medidas tomadas en las siguientes. En primer lugar, existió una lenta respuesta a nivel gubernamental y una mala coordinación de esta con las ONG extranjeras, lo cual solo produjo retrasos y críticas hacia ambos lados que no servían en tiempos de crisis. En segundo lugar, las operaciones de rescate fueron lentas y poco eficientes. Esto debido a la falta de medios de transporte, de líneas de comunicación estables y del mal tiempo que dominaba en la zona. En tercer lugar, como un aspecto positivo, se destaca el proceso de reconstrucción a largo plazo y la relocalización de casas, negocios, escuelas y variados aparatos administrativos públicos y privados en zonas seguras. Y sobresale en este caso Indonesia, como uno de los casos en que mejor funcionó la reconstrucción coordinada por distintos organismos. También sobresale la creación de una política nacional de cuidado mental en Sri Lanka, uno de los países más afectados, y donde antes no la había. Esto con el fin de prestar ayuda psicológica a los más afectados y establecer un precedente a futuro. Finalmente, podemos concluir que los 3 casos expuestos muestran una serie de falencias que mantienen los organismos públicos y privados ante la eventualidad de algún desastre. Dentro de ellas podemos destacar: 1. El poco desarrollo informativo para la población. 2. Se hizo la relocalización de estructura vital solo una vez ocurrido el desastre. 3. La dependencia en algunos casos de ayuda humanitaria. 4. La burocracia impide la entrega de ayuda eficazmente. Es por esto, y que es perentorio implementar medidas efectivas, de manera tal de institucionalizar un proyecto de Estado que reconstruya, si es necesario, la planificación territorial y que recoja las fortalezas y oportunidades obtenidas del trabajo en conjunto con el sector privado y la ciudadanía. Ante esto, podemos implementar algunas soluciones, entre ellas, crear un proyecto de Estado que reestructure una planificación territorial ordenada y responsable, crear redes de ayuda íntegra y efectiva que faciliten el traspaso de bienes materiales y no materiales pre- y post-desastre, generar instancias que entreguen información rápida, confiable, simple y fidedigna a la ciudadanía, de manera tal de generar una conciencia colectiva de autocuidado y de acción ante los desastres. Y finalmente, facilitar el trámite administrativo y brindar pase libre a cualquier instancia de ayuda y cooperación entre países y organizaciones y comunidades.